Bienvenidos a esta primera escuela diocesana de oración de este cuarto curso. Este año nos vamos a centrar en los grandes maestros de la oración que han sido sacerdotes y que son modelos de la vida sacerdotal y aprender a orar con ellos. Y es importante porque este año nuestro señor arzobispo nos pone la mirada a toda la archidiócesis en los sacerdotes. Por eso esta escuela diocesana de oración queremos ver esa espiritualidad sacerdotal que tanto bien hace a los sacerdotes y que también nos servirá para entender su vida de oración, aprender también a orar con ellos y también a rezar por los sacerdotes. Y en esta primera escuela de este cuarto curso vamos a profundizar en el modelo por excelencia de los sacerdotes, en el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que nace en un pueblo cercano a Lyon el 8 de mayo de 1786. A los 17 años inicia los estudios sacerdotales, llamado al servicio militar. Es destinado a combatir en España, pero deserta y se oculta en las montañas desde 1809 hasta 1811, año en que una amnistía le permite volver a su pueblo. Vuelve al seminario, pero debido a sus dificultades con la filosofía, el latín, es despedido. Un sacerdote, el padre Belgi, le acoge y le prepara hasta conseguir que sea ordenado el 13 de agosto de 1815. Permanece como coadjutor del padre Belgi desde 1815 hasta 1818, año en que es destinado a la parroquia de Ars, un pueblecito con 230 habitantes. Al enviarle el vicario general de la diócesis, le dijo: «No hay mucho amor en esta parroquia, usted procure introducirlo». Y así lo hizo. En los años que transcurrió en Ars se distingue claramente dos fases. La primera fase, su labor pastoral, se limitó a los feligreses de la parroquia con la predicación, la catequesis, las visitas a los enfermos. Y en la segunda etapa, pocos años más tarde, su fama de santidad se extendió por toda Francia y con gran multitud de todas las regiones de Ars acuden a Ars, y a veces la gente ha de esperar días para poder confesarse con este cura. Un botón de muestra de esta gran afluencia de fieles es que fue preciso poner trenes especiales desde Lyon hasta Ars para confesarse. Fallece el 4 de agosto de 1859, por lo que su memoria obligatoria se celebra este mismo día, el 4 de agosto. Fue canonizado y proclamado patrón de los párrocos por Pío XI en el año 1929. Pues escuchemos atentamente la catequesis que hoy nos imparte nuestro arzobispo. Aprender a orar orando, con los grandes maestros de oración, concretamente sacerdotes. Estamos celebrando en nuestra archidiócesis de Toledo, como ha explicado muy bien Alfredo, un año sacerdotal, y queríamos en nuestra escuela diocesana de oración, que comenzamos siempre en torno al 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, la gran maestra de oración, la mística, y que siempre concluimos allá para el mes de, si Dios quiere, en torno a junio, donde todos los sábados a las 6, que luego en nuestro canal diocesano lo vuelve otra vez a poner distintos momentos, pero sobre todo es momentos en lo cual nuestro único objetivo es aprender a orar orando. Podríamos decir que este año ya es aprender a orar orando en el cuarto año con los grandes maestros de oración que han sido sacerdotes. Y cómo no, comenzamos con el patrono del clero secular mundial, que es el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que tendríamos como tres afirmaciones que yo haría de su oración. Tres afirmaciones que luego terminaríamos con un testimonio de un sacerdote muy querido para todos nosotros, muy querido para todo nuestro presbiterio, como le llamamos, Salazar, que es un sacerdote que tuvo una experiencia muy dura de enfermedad y de salud. Gracias a Dios está bastante, aunque ha quedado muchas secuelas,
y que nos explicará también él cómo orar un sacerdote en las circunstancias y desde todas las realidades de su vida. Primera manera que tenía de orar el santo cura de Ars, una oración humilde. Segundo, forma que tenía de orar San Juan María Vianney, una oración de presencia. Y tercera forma que tenía de orar, una oración con misericordia. Si este año, sobre todo a través del confesionario, sobre todo si este año estamos dedicando el año a ser testigos de la misericordia divina, estas tres claves nos pueden ayudar en nuestra vida de oración. Porque lo que pretendemos en nuestra escuela diocesana de oración es aprender a orar orando. No tenemos ni otra metodología prácticamente, ni otra manera. Es lo que tantas veces hablábamos de San Juan Bosco cuando le preguntaban ¿cómo aprenden tus chicos a nadar? Y él decía, yo les tiro al agua. Nosotros nos tiramos al agua de la oración, porque si no nos pasamos la vida tratando de aprender de métodos, de no sé cuánto, de tal, pero si es que lo que hay es que orar, porque por otra parte a orar se aprende orando, y la oración nuestra de cada día nos hace descubrir esas riquezas insondables que tiene el amor de Dios. Primero os cuento una anécdota del santo cura de Ars. La primera anécdota, él llega a Ars. Ars está en una zona de Francia que tiene también muchas realidades cristianas muy fuertes, sobre todo en su momento Cluny, donde comienza la reforma del Císter, por ejemplo. También está cerquita Paray-le-Monial, con las grandes apariciones del corazón de Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque. Allí también cerquita de Ars está, no muy lejos, está actualmente Tessé, con esa parábola de misericordia y esa parábola de ecumenismo, de la santidad que decía el hermano Rogers. Cerca también de Ars está Lyon, es la zona de Lyon. Por otra parte, una zona de grandes santos, y él llega a una aldea que era el último pueblo de la diócesis. No tenía más que unos 250 habitantes, pueblo perdido. Dice que se pierde cuando va al pueblecito y que algunos hablan que sí era un ángel, otros dicen que no, que era un niño. Se encontró un niño en el camino y le dijo, me he perdido, ¿me puedes enseñar a ir al pueblo de Ars, a esta aldea? Si tú me enseñas el camino de Ars, yo te enseñaré el camino del cielo. Por lo tanto, él llega a una aldea muy descreída. Estaba pasando Francia coletazos fuertes de la última revolución francesa, de las últimas grandes persecuciones religiosas, y es un pueblo totalmente que había que evangelizar, como diríamos hoy, ¿no? Y él comienza poniendo su cabeza orando delante del sagrario, ponía su cabeza pegando al sagrario y decía, Señor, convierta mi pueblo, Señor, convierta mi pueblo. Hay que hablarle a veces a Dios antes de los hombres que a los hombres de Dios. Eso han tenido como clave los santos y los místicos, ¿no? Le han hablado a Dios antes de sus hermanos y después le han hablado a sus hermanos del amor de Dios. Por tanto, la oración del santo cura de Ars es una oración humilde. Fijaros este mismo niño o esta oración humilde en su capilla. Yo he estado unas cuantas veces allí en Ars, allí estaba donde él se ponía y hacía su oración, con esa actitud continua, Señor, convierta mi pueblo, convierta mi pueblo, convierta mi pueblo. Él, como hemos visto, como nos han dicho en la introducción, era un hombre
que tenía muchas dificultades intelectuales, de tal manera que estuvo a punto de no poder ser ordenado de sacerdote. Sobre todo se le atragantó el latín, que entonces era muy necesario para ser ordenado de sacerdote. Pero no le importaron las dificultades. Dice uno, oye, es verdad que este hombre era un poco, podíamos decir, un poco corto, que había que verlo, porque luego cuando uno lee la formación que tiene y cómo preparaba sus sermones y cómo lo cita, descubre que de eso nada. A él como a nosotros nos puede atragantar una asignatura o se nos puede atragantar cualquier cosa, pero era un hombre de una preparación que cita a los santos padres y que cita sobre todo a los grandes místicos de su tiempo. Por tanto, su oración era una oración humilde, tejida de muchas noches de oración, de sacrificio y penitencia. Se cuenta que un sacerdote compañero de uno de los pueblos, que él le decía que no se acababa de convertir su pueblo, le dijo el cura de Ars, ¿y tú rezas por tu pueblo? Y le dijo el sacerdote, yo claro que rezo mucho por mi pueblo. ¿Y te sacrificas por él? Ah, bueno, sacrificarme y hacer penitencias por él ya es otra cosa. Pues mira ahí, porque realmente la fecundidad de la intercesión brota mucho de la oración y del sacrificio. Por eso el cura de Ars tiene esta clave, es una oración humilde, que aprende, que se deja llenar por el misterio del amor de Dios, que se pone en sus manos con una infinita confianza, como dicen los místicos. Es una oración la que tiene este hombre, podríamos llamar desde el corazón, que tiene que aprender todos los días a orar. Lo dice San Pablo, no sabemos orar, no sabemos ni siquiera pedir lo que necesitamos, dice San Pablo. Aprendemos a orar cada día orando. A orar se aprende orando, como a amar se aprende amando, como a vivir se aprende viviendo. No hay nada más experiencial que la oración. Por eso la oración al místico, al contemplativo, al hombre de Dios, le va dando unas tablas en su vida, al sacerdote como era él, a un buen pastor como era él, pues de una entrega y de una generosidad que le hacen realmente muy atractivo. Pero la primera clave de la oración del santo cura de Ars era su profunda humildad. Era un hombre humilde, muy humilde. Tan humilde era que se ponía a orar y era capaz de pasar horas y horas al principio pidiéndole al Señor por su pueblo. Estaba con el Señor. No se preguntaba, como a veces nosotros, cuando estamos rezando un rato largo, si me aburro, si no me aburro, si mi oración es pobre, si tengo muchas luces, pocas luces, si estoy seco como una teja, si estoy en el banco como un banco más, si no siento nada, si no experimento nada. No importa. Lo importante es la segunda clave de la oración del cura de Ars. Mirad, la oración del cura de Ars fue humilde, pero también fue una oración de presencia. A mí me impresiona mucho, con sinceridad os lo digo, que en los programas que explicamos nosotros, los 2 años que hemos explicado el Catecismo de la Iglesia Católica, el último gran magisterio que ha hecho la Iglesia sobre la oración lo hizo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte 4. Digo que me impresiona muchísimo que la definición que haya elegido la Iglesia para definir la oración partió de Teresita del Niño Jesús. La oración es una mirada en dirección al amor de Dios, esa mirada que habla Teresita de Lisieux. Pero enseguida cuenta otra anécdota del cura de Ars para hablar de la oración. Hombre, quizás nos hubiese gustado, quizás también que hubiesen metido a la hora de definir la oración, por ejemplo, la definición de Teresa de Jesús. No creo yo que la cosa esté, dice Santa Teresa, en pensar mucho, sino en amar mucho. La oración, dice ella, es trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Así define Teresa de Jesús la oración, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. O nos hubiese gustado quizás también como la definía Juan de la Cruz,
olvido de lo creado, memoria al Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Pues tampoco. La Iglesia propone, y me parece también, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo, Teresita de Lisieux como gran maestra de oración, sin lugar a dudas, y el segundo es el cura de Ars. Y te cuento una anécdota, la famosa anécdota del campesino de Ars. El cura de Ars abría la iglesia muy temprano, como hacen todos los buenos sacerdotes, se iba al confesionario y si no, pues antes lo que hacía, se iba a rezar. Era muy normal cuando uno le cogía muchas noches orando, ¿no? Y una mañana se encuentra, o algunas mañanas, un campesino. Y ese campesino se tiraba 1 hora exacta mirando al sagrario. Se ponía en la primera fila y se ponía a orar. Y el cura de Ars, un poco interesado y curioso, le pregunta a aquel hombre, ¿qué haces? Dice, pues estoy rezando, orando. Y le dijo el cura de Ars, ¿y cómo es tu oración? Dice, muy sencilla, yo le miro y él me mira. Yo le miro y él me mira. En la línea de Teresita de Lisieux, esa dirección, esa mirada a la misericordia de Dios, esa mirada en dirección al cielo, esa mirada del amor de los amores que es Jesucristo. También en lo que Teresa de Jesús, también en otro aspecto define la oración cristiana, mirar como Él te mira. Tiene mucho que ver con la contemplación, como también la oración tiene que ver mucho con la escucha. Shema Israel, escucha Israel. El Señor tu Dios es tu único Dios, a Él solo amarás y al solo servirás. Escucha Israel. Por lo tanto, la segunda clave de la oración del Santo Cura de Ars es una oración que se hace presencia. Porque este hombre, este campesino, se pasaba la hora como muchos de vosotros aquí en la adoración perpetua, cuando os toca vuestro turno. Estáis la hora, muchas veces lleváis algún libro, que viene bien siempre, otras veces miráis, otras veces rezáis a lo mejor la liturgia de las horas, pero otras muchas veces yo le miro y él me mira. Porque decía Jean Lafrance, este belga, que tiene publicado libros preciosos sobre la oración, por ejemplo, Ora a tu Padre, la oración del corazón, cuando oréis decid Padre. Pues Jean Lafrance define la oración diciendo, orar es, sobre todo, empezar por una presencia. Caer en la cuenta de una presencia, como hace este campesino. Caigo en la cuenta de la presencia de Dios. Permanecer en una presencia. Claro, toda la oración, estoy en esa presencia de quien sabemos que nos ama. Y tercero y por último, prolongarla en una presencia. Vivir en esa presencia y prolongar en esa presencia. Porque en definitiva, ¿qué te hace vivir la oración? Lo que se llama en la vida espiritual en la presencia de Dios. Que no significa, la presencia de Dios no significa que estés todo el día orando, porque tú tendrás que ir a trabajar, o la mujer que trabaja en casa tendrá que ir a hacer la comida, o tendremos que ir al trabajo o a la calle. Y también, como decía Santa Teresa de Jesús, aquellas personas que estaban en la capilla y les costaba salir a la vida, le decía Santa Teresa, oye, que también entre los pucheros está Dios. También me encuentro en la presencia de Dios, descubriéndolo entre los pucheros, y en las máquinas, y en los ordenadores, y en el trabajo, y en la vida, y en la familia, ¿no? Pero es verdad que todo hombre orante vive lo que se llama una presencia de Dios, que a mí me gusta más decir que es como el fondo musical de una película. Todos vemos una película que tiene un fondo musical que es lo central de la película, no está todo el día sonando ese fondo, pero de pronto estás en la película y de pronto hay una escena, hay momentos importantes y suena el centro, la música, el tema central de la película y recuerdas como toda la síntesis de lo que es la película.
Eso te ocurre a veces también en muchos sitios con el hilo musical y tantas cosas, ¿no? O sea, vivir en la presencia de Dios es eso, tan sencillo como vivir en una presencia que diría San Juan de la Cruz, que recrea y enamora. Una presencia. Sé de quién me he fiado, decía San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Por tanto, no olvidéis nunca cómo oraba el cura de Ars, en esa presencia de Dios. Él lo vivía a través de este campesino también. Lo vivía cuando iba por las calles, cuando visitaba a los enfermos. Vivía en esa presencia de Dios. Iba precisamente de su trato de intimidad con el Señor a la vida pastoral. Y de esa vida volvía otra vez a la oración. Es un poco lo que luego va a llamar, al definir el Concilio Vaticano II, la espiritualidad del sacerdote, va a llamarle caridad pastoral, el amor del pastor que entrega la vida por las ovejas. Y eso es lo que es vivir en esa presencia de Dios. Estoy aquí en la capilla y rezo al Señor y me lleno de su amor y me entrego a Él y vivo en esa presencia que me encanta vivir en esa presencia, porque necesito beber de la fuente de la ternura y del amor de su corazón, pero luego salgo a la vida y sigo en esa presencia. Y entonces a veces a vosotros habrá ocurrido, porque me ha ocurrido a mí muchas veces, ¿no? Sobre todo los que venís a la adoración perpetua, a hacer vuestra hora de oración, o también en vuestras parroquias, que a veces estás un rato largo de oración y has tenido una experiencia de oración distraída, no te ha dicho nada ese día, has estado como muy tentado, no has sido capaz casi ni de un momento de concentrarte, has estado más que momentos y de pronto, después de un rato has terminado la oración, has salido a la calle, a lo mejor te has montado en el autobús, te has sentado y has empezado a descubrir una presencia que te embriaga y dices: Señor, pero si te está buscando con dolor y lágrimas en la capilla y no me has hecho ni caso casi, y ahora aquí en la vida me embriagas con tu presencia. Pues claro, porque es un Dios de la vida, es un Dios. Probablemente si no tenemos ratos de oración no lo encontraremos en la vida, pero también es verdad que en esos ratos de oración preparamos el encuentro de luego con Dios, pues como hacía el cura de Ars cuando visitaba a los enfermos, cuando tenía que ir a predicar a los pueblos de al lado, que a veces dice en el comentario tan hermoso que tiene el cura de Ars. Hay un libro del santo cura de Ars que os aconsejo que leáis a todos, que es de Trochi, que es un canónigo de Notre Dame de París, que escribió El santo cura de Ars, que está en la editorial Palabra. Es un libro precioso, de esos libros que tenemos que leerlos todos. Se lee como una novela histórica, se lee muy bien, el santo cura de Ars, ¿no? Y ahí cuenta también cómo él a veces pasaba temporadas en que tenía que ayudar a los curas de al lado cuando se ponían constipados, se ponían con gripe o con enfermos, ¿no? Entonces dice que él iba a los pueblos y dice que el camino se le hacía muy corto porque tenía que ir andando. Entonces no es como ahora que vamos en coche y llegamos en un momento, pero si había 15 o 20 kilómetros tenía que hacerlos andando, el recorrido, ¿no? Y dice que se le hacía el tiempo cortísimo porque iba orando. Y decía él que solamente en este mundo tenemos dos oficios: orar y amar. Amar y orar. Y probablemente las dos cosas estén muy unidas. En la medida en que oramos y bebemos de la fuente del corazón del Señor, en esa medida amamos. Y en la medida en que queremos amar en la vida con sus problemas, sus dificultades, sus tensiones, esa persona difícil que tenemos en casa, esa persona que me cuesta amar con sus defectos, esos problemas que tengo en el trabajo, esa gente que no sé cómo hacer para estas incompresiones que tengo entre mis amigas o mis amigos, todas esas dificultades, cuando uno las vive unido a Cristo, la vida se ilumina.
la vida es otra cosa, ¿no? Y eso te hace vivir en esa segunda clave que yo os decía, ¿no? El cura de Ars nos enseña a orar en una presencia que recrea la vida y nos enamora. Y termino, tercero, para dar luego paso al testimonio de nuestro hermano Salazar. La tercera clave, que a mí me parece que era del cura de Ars y que además viene con lo que estamos nosotros celebrando este año sacerdotal en nuestra archidiócesis de Toledo, dedicado al año sacerdotal a los sacerdotes, pero con un lema que es para todos también, para los laicos, la familia, los matrimonios, la vida consagrada, las contemplativas, que sabemos que a miles nos siguen en todo el mundo a través de nuestra Escuela Diocesana de Oración, a través de nuestro canal diocesano y de Radio Santa María. Sabemos, y esto es así, que la clave está en que la oración, como le pasaba al cura de Ars, te ayude a ser testigo de la divina misericordia, o de la misericordia divina. Nosotros decimos, en la carta pastoral que escribí con motivo de este año, escribía testigos de la misericordia divina, testigos. Cada uno de nosotros está llamado por la oración a ser testigo de la misericordia divina. Y en esto es muy específico y muy propio de la oración del santo cura de Ars. Sabéis que el santo cura de Ars sobre todo se santificó confesando. Raro era el día que no confesaba 8 o 10 horas de confesionario. Su confesionario era de lo más visitado de Francia. Fijaros si era visitado, que dicen entonces en aquella época era contemporáneo el padre Dominico Lacordaire, que también está en proceso de beatificación. El padre Lacordaire decía: el padre Lacordaire es tan gran predicador de Notre Dame de París, que dicen que va por toda Francia predicando, y toda Francia le sigue, pero toda Francia va a escuchar a este pobre cura rural de pueblo, que era el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Y lo escuchaba todo el mundo porque era un hombre que transmitía a Dios a cañonazos por su misericordia. Era la oración del confesor, la oración del que intercedía por sus penitentes, la oración del hombre que se sentía total y absolutamente lleno de esa misericordia de Dios y que la transmitía a la gente, ¿no? Había cola siempre de penitentes, siempre en su confesionario, horas y horas y horas y horas de confesionario. No se cansaba ni de noche ni de día, ¿no?, de absolver a los pecadores. Y toda Francia acudía a él. Toda Francia iba a confesarse. Muchos de los franceses acudían a aquella pequeñita aldea donde un cura de pueblo, un cura rural, escuchaba horas y horas en el confesionario. De él se cuenta la última anécdota que cuento, que es impresionante. Él dice que como era un santo, tuvo el don y el carisma de conocer a las personas por dentro, ¿no? Conocía los pensamientos de la gente, ¿no? También dicen eso del Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Y también lo dicen de algunos santos, ¿no? Dice que un día llegó una señora a Ars vestida de luto de negro, muy enlutada, y se acercó el cura de Ars a ella, que estaba llorosa, y le dijo: ¿Qué te pasa? Te veo que estás tremendamente, te encuentras, ¿qué es lo que te ocurre? Dice el cura de Ars, se le adelanta y le dice: su marido se ha salvado. La mujer se quedó impactada. ¿Cómo? Su marido se ha salvado. Usted viene aquí porque está totalmente amargada y vive con un sufrimiento inmenso porque su marido se ha tirado por un puente. Pues yo le digo que su marido se ha salvado. ¿Sabe usted por qué? Porque la distancia que hay entre el puente y el agua le ha dado tiempo a arrepentirse. ¿Y sabe usted por qué le ha dado
esa gracia de arrepentirse, porque aunque su marido no era muy religioso, quizás por eso ha acabado así, no era muy religioso, aunque su marido no era muy religioso, pero su marido, un día con usted, cuando era novio, en una ermita, fueron ustedes a rezar los dos como novios y él cogió un ramo de flores y se los puso a los pies de la Virgen. La Virgen nunca olvidó ese gesto de su marido hoy, y por eso su marido en esa gracia le consiguió María, nuestra Madre, en el último momento, en el último instante, le consiguió la salvación. Por eso el cura de Ars se convierte por su oración en cantor de misericordia. Era un cantor de misericordia. Era el hombre que había experimentado en su vida que Dios había sido tan bueno, tan bueno. Cuando él tenía y hacía algún pecado, algún fallo, decía: otra vez, Señor, te he fallado. Otra vez con las mías. Otra vez me he salido con las mías. Eso, con mucha gracia decía esa expresión. No sé cómo se podría traducir del francés, pero más o menos decir: otra vez te he fallado, otra vez te la he montado, más o menos. Otra vez te he salido rana, podríamos decir en castellano. Otra vez te he salido rana. Eso decía él con mucha gracia, ¿no? Pues el cura de Ars nos enseña en esta primera catequesis del año que estamos teniendo. Luego acudiremos otra vez a los grandes, seguiremos a los grandes sacerdotes místicos, Juan de Ávila, Juan Bosco, Ignacio de Loyola. Todos esos son sacerdotes y han sido hombres que han enseñado a la Iglesia a orar. Seguiremos, tenemos todos los meses 4 grandes catequesis. Fijaros si durante este curso no podemos, si Dios quiere, pues ver, y además como quedan en YouTube, gracias a Dios, podéis entrar siempre que queráis. Hay tantísimas entradas en YouTube en la mayoría de nuestras catequesis que ya estamos rondando el 1.000.000 de visualizaciones en todo el mundo, estas catequesis tan sencillas, pero están ya rondando el 1.000.000 todas juntas, el 1.000.000 de visualizaciones. Por lo tanto, estamos felices de que podamos hacer bien. Yo que he estado este verano en Cuba y en México dando ejercicios, pues en los dos sitios había muchísima gente que seguía las catequesis de nuestra escuela diocesana de oración. Muchísimas, sobre todo religiosas y también comunidades. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a esta tercera y última clave, ¿no? Aprender a orar con misericordia. La oración del orante, el corazón del orante se convierte en un corazón moldeado por Jesús, moldeado por el corazón vivo de Jesús, moldeado por la Eucaristía. Y entonces un corazón como el de Jesús, ilimitadamente bueno, y por eso tiene misericordia. Qué difícil es, yo con sinceridad, cuando veo un hombre o una mujer dura, siempre digo: aquí no está Dios, no puede estar Dios. Cuando es duro, no puede estar Dios. Distinto es ser duro a ser exigente. Jesús fue exigente, pero Jesús no fue nunca duro. Duro eran los fariseos, duro eran los enemigos de Jesús, pero Jesús no era duro. Jesús tiene un corazón ilimitadamente bueno. Jesús era exigente, porque la exigencia, por eso los padres tenéis que exigir a vuestros hijos, porque creéis en ellos y porque si no les exigís nada, no dan nada. Ahora, exigir es distinto a ser duro, porque el hombre que es duro, la mujer, lo que hace es, pues eso es pecado, la dureza de corazón es pecado. Lo que hace es desahogar su corazón, como diría San Juan Bosco. No corriges por amor a la persona, sino porque te desahogas y así te quedas tranquilo, que es distinto. Pero eso no es amor, eso es amor propio, pero no es desahogo. El desahogo no es amor, es amor propio. Por eso es tan hermoso descubrir esto en el santo cura de Ars. Era una oración que le llevaba a tener un corazón bueno, misericordioso. Se acercaban a él, desde aquel niño que se acercó cuando se perdió en Ars: enséñame el camino de Ars y yo te enseñaré el camino del cielo.
hasta escuchar a los campesinos cómo oraban. ¿Qué le podía enseñar él, un campesino, que se iría a trabajar después allá a la vendimia? ¿Qué le podía enseñar a este santo cura de Ars? Pues le enseñó que a orar se aprende orando, como nosotros en nuestra escuela diocesana de oración, y que hay que pasar horas y horas delante de Jesús. Y que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, para orar bien hay que orar mucho para orar mejor. Quien ora poco no ora bien, quien ora mucho acaba orando bien, porque la oración se requiere de tiempo, requiere de estarse con el Señor. Y por eso la oración al final te lleva a tener un corazón misericordioso, ilimitadamente bueno como el de Jesús. Por eso cuando vayamos viendo los grandes pastores de la Iglesia, ¿no? Hemos hablado hoy del cura de Ars, patrono del clero del mundo, pero luego tenemos Juan de Ávila, que es patrono del clero de España. Pero luego tenemos a Juan Bosco, tenemos a tantísimos sacerdotes santos, ¿no? Pío de Pietrelcina, que también era sacerdote, tantos y tantos que iremos viendo durante todo este año, a cientos de estos santos sacerdotes que enseñaban al pueblo a orar. El cura de Ars nos enseña cómo aprender a orar de los humildes en una aldea rural de Francia, de campesinos, en un pueblo que él le dijo cuando le mandó el obispo, es el último pueblo de la diócesis. El último pueblo de la diócesis. Pues bueno, por su entrega y su generosidad, le convirtió en el pueblo más importante de la diócesis. Porque un hombre que es santo tiene el atractivo que no tiene nadie. El atractivo del tiempo moderno y de todos los tiempos es la santidad. Es el hombre seducido por Cristo, que la gente acude a él porque se ha encontrado con Dios y nos dice cómo sabe el amor de Dios. Termino con una anécdota de un periodista que fue a Ars a hacer un reportaje, y cuando terminó de hablar y de verle, dijo textualmente del santo cura de Ars: he visto a Dios en un hombre. Es un misterio tan grande que no puedo comprender. Sé que soy otro Cristo, soy tu presencia, Señor. Soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición, llevo a todos salvación. Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa, y el sacramento del orden penetra toda mi vida. Tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel, con fidelidad eterna. Cuanto más yo vivo en ti, más tu presencia está en mí, y confiados se me acercan mis hermanos con sus miserias, hasta encontrarte clemente, compasivo y misericordioso, pues al corazón de los hombres solo tú puedes llegar. Tú me llamaste a ser santo, porque santa es mi misión, ser sacerdote de Cristo según tu corazón, ser consuelo de los pobres y salud de los enfermos, predicando el evangelio y llamando a la conversión. En Cristo todo lo puedo, en Cristo quien me reconforta.
te llaman mis conquistas, son todas tuyas, Señor. En todo quiero imitarte, en penas y en alegrías. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Pues en esta primera catequesis hemos querido escuchar el testimonio, donde iremos escuchando además testimonios de sacerdotes, y no solo de sacerdotes, porque la vocación al sacerdocio, al orden sacerdotal, no solamente es del sacerdote, sino que implica a toda su familia. Iremos también escuchando testimonio de familiares de sacerdotes. Pues queríamos comenzar este testimonio, esta tanda de testimonios de esta cuarta Escuela Diocesana de Oración, con el testimonio de don Javier Salazar. Como ha dicho don Francisco, muy conocido en nuestra diócesis, que es miembro de la Delegación de Espiritualidad desde sus comienzos y que pues, nos ha enseñado a todos los sacerdotes de la diócesis a saber abrazar la cruz con una gran sonrisa, siempre con alegría y sin resignación, sino sabiendo que como sacerdote se sigue ofreciendo por toda la humanidad. Por eso me complazco pues, presentar a don Javier Salazar, que como compañero y hermano pues me ha enseñado mucho en estos años que llevo sacerdote, pero sobre todo con los años que hemos trabajado más juntos desde la delegación. Escuchemos atentamente este testimonio. Con vuestra licencia, Señor Jesús sacramentado. Cuando estaba escuchando a don Francisco, su meditación sobre el santo cura de Ars, y ha nombrado el libro de El cura de Ars, recordé que ese fue el libro que me regaló cuando entré en el seminario hace 40 años mi director espiritual. Y fue el libro pues que me cambió la vida, que me hizo darme cuenta de que yo también quería ser sacerdote, pero un sacerdote como él, como el santo cura de Ars. Hace 35 años me ordenó don Marcelo González Martín, y después de estos 35 años pues estoy tan ilusionado como aquel día 18 de diciembre de 1988 en que estaba a punto de estrenar algo tan grande. Y por eso lo único que me sale en este momento es el agradecimiento. Gracias, Tibi Deus, gracias, Tibi. Gracias, Señor. Yo realmente, si miro mi vida sacerdotal, puedo decir que empiezo a estar cierto y seguro de algunas grandes cosas. Intentaré dejarlas en 5. La primera es que la vocación sacerdotal es un don maravilloso, es un regalo de amor de Dios. Dios me llamó porque se enamoró de mí desde la eternidad. Y este amor inmerecido es un compromiso que tenemos con el Señor para que seamos santos, más fieles y mejores apóstoles de Cristo, para que estemos dispuestos a llevar su palabra a todas las personas. Abrir el corazón y dejarse amar es la única respuesta posible del sacerdote. Siempre lo he tenido claro, pero más en los últimos meses. Nuestro compromiso es hacer lo que le agrada a Dios, hacer su voluntad en todo momento. Y todo, como dice San Pablo, y tantas veces se nos ha repetido en los cursillos de cristiandad, todo es para bien.
Dios nos ha elegido, no nos hemos apuntado, no estamos aquí porque nos guste, porque ese sería un motivo pobre, humano. Lo segundo es que los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia, han sostenido y sostienen mi vida. Cuando desperté del ictus, lo primero que dije es: soy sacerdote, puedo celebrar la Eucaristía, puedo celebrar la reconciliación, el amor de Dios en el perdón. Yo sé que la misa es lo más importante que hago cada día. Ese es, por así decirlo, mi trabajo profesional. Y lo que ocurre es que a veces solemos hacerlo de una manera automática, como algo más de nuestra agenda. Y eso no puede pasarnos en la celebración de la Eucaristía. La Santa Misa es la renovación del sacrificio de Jesucristo, es la actualización de su ofrenda en la última cena. Es Jesucristo que baja al altar concreto para darse a los fieles. Por eso siempre he pensado que celebrar cada día la Santa Misa he de hacerlo con la pasión de enamorado, bien consciente de que por el sacramento del orden el sacerdote se capacita efectivamente para prestar a nuestro Señor la voz, las manos, todo su ser. Los sacerdotes somos las manos, los pies, los ojos, la mente, el corazón de Cristo. Somos los canales y los medios por los que Cristo se va a comunicar a la humanidad. Por los sacerdotes, Dios hace sentir a los hombres cuánto los ama y cómo desea ser amado de ellos. Manifiesta su misericordia, borrando las envidias y los odios y uniéndolos a todos en un solo corazón y en un solo espíritu, en su divino corazón. En el ejercicio del ministerio para el que fui ordenado un 18 de diciembre de 1968, encuentro el alimento de mi vida espiritual, el material que me hace arder en el amor de Dios. Por eso sería un grave error si otras aspiraciones u otras tareas desdibujaran en mi alma lo que para mí se concreta en algo indispensable para alcanzar la santidad, la celebración cuidadosa y llena de amor del sacrificio de la Eucaristía, la predicación de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos a los fieles, especialmente el de la penitencia, una vida de oración constante y de penitencia alegre, el cuidado de las almas que se nos ha confiado junto con los 1000 servicios que una caridad vigilante sabe dispensar. Lo tercero es la riqueza humana que tiene la Iglesia. Haber podido acompañar a gente que a la vez te corrige con sus vidas ha sido un gran regalo. Qué importante es la gracia de tener amigos que con sus vidas te abren horizontes, te manifiestan la presencia de Cristo. Mi vida, como decía San Juan de Ávila, es estar alquilada a los otros, expropiada en beneficio del prójimo, libres y liberados para servir a los otros. Mi oficio en mi vida y mi vida es mi oficio, servir a los otros. Mi carnet de identidad, el rasgo definitivo de mi vida, es acercar a Dios al hombre y al hombre a Dios. Y toda mi vida y mi trabajo ha intentado radicar en ser puente, en tender lazos de unión. Y para ello me he dado cuenta que es muy necesario
el ser muy cercano, el ser muy sensible a los problemas del mundo actual. El sacerdote es para el hombre y no podemos permanecer indiferentes ante sus problemas y aspiraciones. Para aportar la verdad de Jesucristo a los hombres y a las mujeres de hoy, he intentado durante estos años, equivocándome muchas veces, aproximarme a ellos, estudiar sus problemas, captar sus inquietudes e intentar responder a sus cuestiones más acuciantes. Lo cuarto que me he dado cuenta es que el sacerdote debe ser un hombre profundamente eclesial, que viva en estrecha comunión con la Iglesia universal a través de la Iglesia particular. Yo tengo muy claro que el primer apostolado de los sacerdotes ha de ser con los mismos sacerdotes, no dejarles solos en sus penas, compartir sus alegrías, animarles en las dificultades, fortalecerles en los momentos de duda. He conservado siempre muy grabado a fuego en mi alma aquellas palabras de la Escritura Santa del libro de los Proverbios. Frater coadjuvator a frater, quasi civitas firma. El hermano ayudado por sus hermanos es fuerte como ciudad amurallada. Dios nunca me ha abandonado, nunca me ha sentido abandonado y siempre le he sentido a mi lado, en su amor y también en su fuerza. En estos años, es cierto, ha habido momentos de dificultad, momentos de angustia, pero ha sido en esas circunstancias, en esas situaciones, cuando su presencia se ha manifestado más viva, más fuerte, que casi la podía tocar. Puedo decir en verdad que he sido, soy y con la gracia de Dios espero seguir siendo inmensamente feliz, lo cual no implica que en mi vida no haya dolor y dificultades. Por eso mi respuesta ha sido siempre la misma. Aunque sufro, soy muy feliz. Fruto de esto es que sí, he podido sufrir por mis miserias, pero también he sufrido en la misma medida en que las amo, porque no puedo ser indiferente a los padecimientos de quienes me rodean, ni a la pérdida del sentido de la vida de tantos. Es más, no creo en otro tipo de felicidad en esta vida. Los sacerdotes, como le escuchaba en una ocasión a Monseñor Munilla, somos hombres frágiles que, contando con sus limitaciones, siguen siendo un faro que ilumina en las tinieblas, recordatorio de la presencia de Dios en la tierra, porque da la fuerza de Dios, se realiza en la debilidad del hombre. Como decía al principio, yo fui ordenado un 18 de diciembre de 1988. Era el primero de los 40 de mi curso que era ordenado sacerdote. Tuve que estudiar los 2 últimos años en un solo año para poderme ir al servicio militar. Y ese día, 18 de diciembre, celebramos la Virgen de la Esperanza aquí en Toledo. Ella, de forma callada, sin hacer ruido, me ha cuidado, de cuántos obstáculos me ha librado a lo largo de toda la vida. Por eso no está de más, para terminar, acudir a nuestra Madre, la Virgen, y hacerlo con nuestras palabras o con palabras prestadas, diciéndole todo eso que quiere brotar de un corazón de hijo, de un corazón enamorado. Señora y Madre mía, me llena de alegría invocar tu nombre.
Me colma de gozo acudir a ti. En los momentos difíciles en que siento el peso de tantas cosas negativas por dentro y por fuera, sé que estás a mi lado para sostenerme, para alentarme, para llenarme de fortaleza. Cuando las cosas van bien, quizá tienda a estar más olvidadizo, pero aún así sabes que te quiero y que descanso en ti, en tu regazo, como un niño pequeño y despreocupado. Soy hijo tuyo y me llena de orgullo tener tan buena madre. No me dejes, llévame siempre de tu mano. Sé tú, María, mi sendero hacia Dios. Y si me despisto, si me alejo por el pecado, hazme reaccionar para que con humildad vuelva al camino verdadero. El testimonio bellísimo de don Javier Salazar nos ha conmovido a todos. En él, desde la enfermedad que tuvo y que padeció, se ha ido poco a poco recuperando, y desde esa luz de los ojos que aunque tiene que costarle mucho el haber recuperado vista, sin embargo es un hombre que transmite luz y transmite esa luminosidad. Seguiremos escuchando testimonios de sacerdotes como él o de familiares, como han dicho en este año. El próximo sábado, si Dios quiere, seguiremos con otro gran sacerdote, patrono ya del clero secular, San Juan de Ávila. Y así seguiremos viendo estos sacerdotes, que hay tantísimos, cientos, miles de testimonios que a lo largo de la historia nos han enseñado con Jesús a orar. Ellos también han ido por delante con el rebaño y nos han ayudado a descubrir la profundidad, la anchura, la longitud de ese amor del corazón vivo de Jesús.